bienvenidos. El día de hoy vamos a estar reflexionando el tema la vocación de María en el Evangelio de Lucas. San Lucas capítulo 1 verso 38. He aquí la esclava del Señor, hágase según su palabra. Palabra de Dios. Hermanos, hermanas, bienvenidos. Gracias por estar en este espacio. Café Carismático te da la bienvenida. Tuve un problema ya que no pude hacer la transmisión en vivo, un problemita interno. Prácticamente hice todo el tema, lo estuve transmitiendo, pero la señal falló, entonces lo estoy haciendo ahorita en video. Pero vamos de lleno. Un saludo para cada uno de ustedes que ven este video. Por favor, suscríbete, dale like, toca la campanita. Los que están en YouTube o en Facebook, por favor, para que siga corriendo la palabra de Dios. Vamos a escuchar el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, verso 26 al 38. Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo: no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Palabra de Dios. San Lucas capítulo 2 versos 51 al 52. Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. Palabra de Dios. Van a ser 12 puntos que vamos a estar viendo en esta reflexión, en este día, y vamos a iniciar con el primer punto, María en Nazaret. Después de haber narrado el encuentro del ángel del Señor con el anciano sacerdote Zacarías en el templo de Jerusalén, el evangelista San Lucas abandona este marco solemne y nos traslada a un lugar humilde de Galilea, llamado Nazaret, distante del gran símbolo de las instituciones religiosas. Nosotros que estamos ahorita en nuestra iglesia doméstica, pues prácticamente también lo estamos haciendo vida, porque aunque los templos estén cerrados hoy, son unas llamaradas tremendas que están en nuestros hogares domésticos, en nuestras iglesias domésticas. Es allí donde la palabra se hace vida. Punto número 2. José, descendiente de David. Gabriel, otro ángel del Señor, es enviado ahora a una joven doncella, emparentada con Isabel, de las hijas del sacerdote Aarón. Lucas capítulo 1, verso 5. La doncella es María, todavía no casada. Mateo capítulo 1, verso 18, verso 20 y verso 24. Sino prometida a José, descendiente de David. Así se juntan dos aspectos importantes con relación al futuro nacimiento de Jesús: Mesías real, descendiente de David, conexión que da José, y Mesías sacerdotal, descendiente de Aarón, conexión que da María. Punto número 3. La buena noticia de la salvación. El saludo del ángel Gabriel, enviado divino, abre una escena de alegría. Alégrate. María debe alegrarse, pues el Mesías está por llegar, mas aún va a comenzar a formarse en su seno. Es el cumplimiento de la antigua profecía mesiánica que durante siglos había constituido la gran esperanza de Israel. Es el inicio de la buena noticia de salvación que más tarde será comunicada a los pastores y que Jesús mismo difunde en su ministerio. Punto número 4. Llena de gracia. Después de que el ángel ha pronunciado la palabra alégrate, no menciona el nombre de María. En su lugar va a la expresión llena de gracia. Este nombre revela lo que el Creador ha hecho por la Virgen de Nazaret. Dios ha tomado la iniciativa para colmarla de sus gracias. Lucas capítulo 1, verso 30. Esta expresión está en el origen de la fe de la Iglesia, de que María no tuvo nunca pecado, de ningún tipo, es decir,
Fue inmaculada desde la concepción. Cuando recitamos el Ave María, estamos actualizando esta relación tan especial de Dios con ella y el significativo saludo angélico. Punto número 5. El Señor está contigo. La expresión "el Señor está contigo" es usada en la Escritura cuando Dios llama a una persona para una misión especial al servicio del pueblo. Con ello indica su asistencia poderosa y eficaz para quien ha llamado. Jueces capítulo 6, verso 12. En María, la asistencia especial se llama Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. María también es llamada y tiene una encomienda especial en Israel como Abraham, Moisés, David. Ella ha encontrado gracia ante Dios y recibe una misión: ser la madre del Mesías. Su hijo será rey, heredará el trono de David y reinará eternamente. Punto número 6. El nombre de Jesús. María reflexiona sobre lo que significa el saludo del ángel. Una característica de San Lucas es presentarla como la que medita los acontecimientos. Lucas capítulo 2, verso 26 y verso 51. En Lucas capítulo 1, verso 31 tenemos el núcleo del anuncio. Parecería que la Virgen se queda sola para concebir, dar a luz e imponerle a su niño el nombre de Jesús. Sin embargo, el eco de la palabra de Dios y la plenitud de la gracia divina envuelve por completo a la doncella. El versículo es prácticamente una calca de Isaías capítulo 7, verso 14. La única diferencia es el nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Yahvé salva. Punto número 7. María, Virgen, esclava del Señor. A la pregunta de María sobre cómo se realizaría lo anunciado, está la respuesta del Señor, para quien nada es imposible. Se realizará por el poder creador de Dios, concebirá por obra del Espíritu Santo que la cubrirá con su sombra. La pregunta de María se entiende únicamente si quiere seguir permaneciendo virgen, aun cuando esté prometida con José. El milagro que Jesús va a operar en ella es para reafirmar el propósito de María. No se trata de que ella solo tenga virginalmente a Jesús y después hubiera tenido otros hijos con José. La respuesta del ángel a la pregunta de María tiene dos elementos del Antiguo Testamento que llegan a su perfeccionamiento ahora. Número 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Una alusión a Génesis capítulo 1, verso 2, en donde el poder creador de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas antes de iniciarse la creación diferenciada de cada criatura. Número 2. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María es el arca de la alianza donde Dios mismo habitará. Éxodo 40:34. Cuando María dice: "Aquí está la esclava del Señor", acoge en las palabras del ángel el designio del Altísimo sobre ella. Con fe inquebrantable e ilimitada confianza, María entra en la obra de la salvación con sentimientos de disponibilidad libre y total que desarrollará después en el Magnífica y en toda la Pascua de su Hijo. Punto número 8. Encuentro de María con Isabel. Algo después de haber sido visitada por el ángel Gabriel, María comprende el camino para visitar a su prima Isabel. El encuentro de ambas maternidades se desarrolla en medio de cantos de alegría y de alabanza. De nuevo nos encontramos en un pequeño poblado, lejos del templo, símbolo de la presencia antigua de Yahvé y del culto antiguo. El texto presupone un saludo de María, pero su contenido es callado por el evangelista. Lo que sí refiere explícitamente es el impacto causado en Isabel y en el niño que llevaba en su seno. Lucas capítulo 1, verso 41.
Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Palabra de Dios. Toda la escena está envuelta en la acción del Espíritu. María transmite lo que está viviendo. Está totalmente llena de Dios. Experimenta la alegría misteriosa por la cercanía de la salvación. Es como el anuncio del querigma que posteriormente predicarán los apóstoles, capaz de dar un vuelco al corazón. Ella es la primera pregonera de las buenas noticias por causa del Salvador. Punto número 9. Dichosa tú que has creído. Isabel proclama a María: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Lucas capítulo 1, verso 45. Así es la fe de María, que va más allá de lo comprobable del presente, aceptando el futuro que está en las manos de Dios. Aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Lucas capítulo 1, verso 38. Una exigencia que Jesús tuvo en su ministerio profético fue la fe, tan agradable a su Padre. Lucas capítulo 7, verso 9. Capítulo 8, verso 48. Las palabras a los discípulos de Maús: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer. Lucas capítulo 24, verso 25. Constatarán con la actitud de María, como creyentes. También nosotros debemos asumir el proceso y las oscuridades de la fe. La Virgen de Nazaret puede enseñarnos cómo hacerlo. Punto número 10. María da a luz en Belén, el destino de Jesús. María responde con un cántico de alabanza que estudiaremos en el siguiente tema. Más adelante el evangelista narra el nacimiento de Jesús con pocas palabras. La circunstancia de su venida a este mundo es especial. María y José están sometidos al poder de César Augusto. Por un edicto suyo, todos deben de ir a Belén, ciudad de David, para ser censados. Condicionada por el curso de la historia, María da a luz en Belén en circunstancias adversas. Los pastores reciben la alegre noticia y se dirigen a Belén. El evangelista recalca estas palabras. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. Lucas capítulo 2, verso 19. María medita lo que ve y vive, iluminada por la fe en la palabra de Dios. José y María cumplen obedientemente la voluntad divina manifestada en la ley de Moisés. En el templo, por inspiración divina, Simeón declara el destino de Jesús y también el de la Virgen Nazarena. Y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Lucas 2:35. Ella se desgarra como su hijo por la división del pueblo. Pero la humilde esclava del Señor no caerá, se mantendrá en pie incluso hasta el Calvario. Juan 19:25. Punto número 11. La primera Pascua de Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años, sube a Jerusalén para celebrar su primera Pascua. A esta edad, un israelita era considerado ya como un joven maduro y responsable, aun cuando siguiera dependiendo de sus padres. La pregunta de María recalca su maternidad y la paternidad adoptiva de José. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Lucas capítulo 2, verso 48. En su respuesta, Jesús habla de Dios como su Padre y al mismo tiempo expresa la norma fundamental de su vida. ¿No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Lucas capítulo 2, verso 49. Último punto. Punto número 12. María medita y cumple la voluntad de Dios. Es cierto que el Evangelio afirma que José y María no comprendieron lo que Jesús les decía. Lucas capítulo 2, verso 50. Sin embargo, no está fuera de lugar considerar que esta respuesta el niño la había aprendido del testimonio de sus padres. En efecto,
Tanto María como su esposo fueron educados por el Espíritu Santo para ocuparse de los asuntos de Dios. A ambos les despejó sus dudas y aceptaron la voluntad de Dios. Por consiguiente, la respuesta dada por el niño a sus padres no tiene nada de extraordinario, pues era el resultado de la lección diaria ofrecida por María y José. Lucas capítulo 2, verso 51 nos dice: su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. Palabra de Dios. María no pide más explicaciones, medita y cumple la voluntad de Dios. Ella iba descubriendo que Jesús era el Mesías, pero ignoraba el modo y el tiempo en que habría de manifestar al mundo su mesianismo. Pues queridos hermanos, hemos concluido ya nuestra reflexión, nuestra temática. Para terminar ya tengo dos actividades, una actividad individual que dice de la siguiente forma: saca algunas afirmaciones que te llamen la atención de los numerales 484 al 486 del Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a dar lectura a esos tres números para que tú allí en casita puedas hacer esta actividad. Vas a sacar una reflexión de estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica 484 al 486. Y dice el 484: la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad, Colosenses capítulo 2, verso 9. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Lucas 1:34, se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vamos al numeral 485, ¿qué es lo que nos dice? Le daré lectura. Y dice el numeral 485. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. Juan 16, verso 14 y 15. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. El que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Numeral 486. Vamos a escuchar lo que nos dice. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 20 y Lucas capítulo 1, verso 35. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar, sino progresivamente a los pastores, Lucas capítulo 2, verso del 8 al 20, a los magos, Mateo capítulo 2, verso del 1 al 12, a Juan Bautista, Juan capítulo 1, verso 31 al 34, a los discípulos, Juan capítulo 2, verso 11. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió por el Espíritu Santo y con poder. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38. Pues bueno, queridos hermanos, hemos concluido nuestra reflexión de este día. Te espero en la próxima reflexión. Dios te bendiga, cuídate, cuida mucho a tu familia y sé feliz. Hasta luego.